Bien, damos gracias al Creador del universo por esta nueva semana que nos permite poder estudiar una nueva porción de la Torá, conocida en hebreo como Stav. Aquí les voy a proyectar la diapositiva para que sepamos cuál es el nombre. Ya. La palabra parashat, hemos dicho que es una palabra hebrea que se traduce como porción. Y cada porción lleva eh, un título en hebreo, que sería en este caso tzav, que se traduce como encomienda. Ya nosotros ya entramos al libro de Baikra, al libro de Levítico, eh, en donde todo el sistema que estamos viendo en este libro está relacionado con las leyes espirituales que rigen la santidad, la pureza y, y las impurezas que se ven también en cada acción. Este universo contiene energías puras y energías impuras. Y el sacerdocio está relacionado con elevar el estado de conciencia como un sacerdote y poder cuidarnos nosotros de las energías impuras que transitan en este universo. Por eso es que todas las leyes que vemos en la Torah están relacionadas con esto. Y hemos dicho que en Kabbalah, cuando hablamos de santidad, hacemos referencia, o santificación, hacemos referencia al alma, y cuando hablamos de pureza, hacemos referencia al cuerpo. El alma se santifica y el cuerpo se purifica. Vamos a ver el texto literal ya de que vemos en la Parashat. Dice la Torá: Vaidaber Adonai a Moshe lemor, Sab et Aharon bet Banav, lemor Sot Torat Haolá, Hi Haolá al Modecá al Amizbeach Kol Halaila ad Haboker Beesh Amizbeach Tukad Bo. Ayer le habló a Moisés diciendo, urge a Aarón y a sus hijos. Otra versión dice encomienda a Aarón y a sus hijos, que es como hemos titulado la porción en español, con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que se consume, ¿ok? Totalmente y permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. De aquí se deriva, dice los sabios, bueno, esto es un comentario pequeño, que la quema de la grasa y miembro del animal ofrendado es válida toda la noche, ¿ok? Luego continúa la Torá diciendo, el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Esta es la versión de la Torá Emet. Entonces, sí comienza la Torá. Nos comienza hablando sobre la ley de la ofrenda olá. La porción de la semana anterior, vimos, las personas que lo estudiamos, la Parashá Baikra, nosotros vemos cómo hay una expresión de todos los tipos de ofrenda que existen, ¿ya? Y luego esos tipos de ofrenda van a ser determinados para ciertos cortocircuitos espirituales, ciertas transgresiones, y la ofrenda olá es traducida comúnmente en la Biblia como ofrenda de holocausto, aunque olá tiene que ver con la ofrenda que se quemaba en el altar completamente, ¿ya? Habían otras ofrendas que se quemaban de animales o harina y todo eso, que no se quemaba todo, ya habían cosas que se dejaban, pero en relación a la ofrenda olá, todo se quema, ¿ya? Eso es con respecto a esto. En la parashá de la semana pasada, la porción anterior, ustedes pueden ver los tipos de ofrenda que la Torá relata, la Biblia relata para
nosotros tener entendimiento. ¿Ok? Sabemos que todo esto estaba relacionado con los sacrificios que se hacían y la ofrenda que se llevaban al tabernáculo, luego al templo, pero esto ahora tiene una repercusión espiritual, ¿ok? Una repercusión cabalística. Y todo esto son códigos que nos llevan a explicaciones más sublimes. Dice el rabino Nachman de Breslev, y vamos a, como esta es la porción, estoy reemplazando esta semana a Miguel, vamos a hablar un poco de lo que dice el rabino Nachman. Dice el rabino Nachman con respecto a esta ofrenda quemada completamente, que es llamada en hebreo olá. Dice olá es la ofrenda quemada, que significa literalmente ascender, ¿ya? Ascender. Esto trae a la mente la frase que aparece en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6, que dice en el texto hebreo, Mizot Olá. Y aparece la palabra Olá, igual que la palabra de la ofrenda que se quema completamente en el altar. Entonces dice el Rebbe Nachman, Olá significa literalmente ascender, y esto trae a la mente, ¿sí? Esto trae el recuerdo de la frase que aparece en el libro del Cantar de los Cantares. Mizot Olá. Traducido, ¿quién es esta que asciende? Entonces, la palabra o la ofrenda quemada, la ofrenda olá, tiene que ver con ascensión, tiene que ver con elevación. Eso es lo que está explicando Rebbe Nachman. Y, y dice Rebbe Nachman en su Torá, esta frase también puede leerse como ¿quién asciende con esta? Ya como está escrito en el libro Tikunei Zohar, ¿ok? 21, página 55b. Y explica, en esta última frase, la palabra quién, acuérdense que estamos acá desglosando Cantar de los Cantares, aquí dice quién, dice, en esta última frase, quién hace referencia a la sefirá de Binah, que tiene que ver con la comprensión. Binah es comprensión, pero ya vamos a mostrar el árbol de la vida, que es intangible, ¿ya? Y se encuentra más allá de la comprensión. Y la frase esta, que nosotros encontramos aquí en el libro del Cantar de los Cantares, hace referencia a la sefirá de Malhut, reinado, un concepto que está dentro de las posibilidades de nuestra comprensión, que es la soberanía de Dios. El Ari explica que la frase quién y la frase esta también corresponden al templo celeste de arriba y al templo terrestre de abajo. El quién trascendental y el esta inmanente ascienden juntos. Ya estamos hablando de lo mismo, ascensión. Por lo tanto, cuando la Torá comienza a explicar sobre la ofrenda olá, la ofrenda quemada, la misma frase olá aparece en el libro del Cantar de los Cantares 3.6, que nos dice misot olá. Y esto está relacionado con ascender espiritualmente, con subir, ¿ok? Y por eso te habla de la dimensión de Binah, que es una dimensión intangible, te habla del mundo espiritual, que también corresponde, como dice Lari, al templo celestial, y la frase esta equivale al templo terrenal. Es decir, todos estos conceptos nos alude al mundo espiritual y al mundo físico, el mundo de arriba y al mundo de abajo. Les doy todos estos ejemplos para que quede claro estas ideas que necesitan ser desglosadas. Aquí tenemos el árbol de la vida, ¿ok? Este es el mapa de toda la realidad. Vamos a verlo de manera universal. Malhut corresponde a nuestra dimensión física, ¿ya? Al mundo físico. Y Bina corresponde al mundo espiritual. Aquí tendría, esto sería como la Tierra. Estas 6 esferas serían como el plano astral. Y las otras 3 sería la dimensión espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de quién,
Está hablando de la dimensión espiritual y la frase esta que aparece en el libro del Cantar de los Cantares alude a la dimensión física. Ahora vamos a ir viendo un poco más de lo que dice el Rebbe Nachman. Dice Rebbe Nachman de Breslev, en su libro Likutei Moharan 1, 49, 4, cada uno puede efectuar estos ascensos, ya hablamos de la elevación, mediante la plegaria y el arrepentimiento. Es decir, dice el Rabbi Nachman que si tú aplicas la oración, si tú aplicas la Hivodedut, la oración, la plegaria, la comunión con Dios, hablar con el Creador y traer el arrepentimiento, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? En simples palabras, es retornar a la introspección personal tuya y hacerte una revisión interna de cómo están tus caminos, cómo están tus pensamientos, cómo están tus acciones, cómo está tu relación con el Creador, con el mundo divino, cómo está tu relación con el prójimo, con los demás. ¿Ok? Y cómo está tu evolución, si estás sano, no estás sano, si estás creciendo, no estás creciendo, si estás estancado, no estás estancado, si estás prisionero de alguna área en tu vida o no estás prisionero, etcétera. Entonces, mediante la plegaria, de hecho, cuando tú oras, cuando tú hablas con el Creador, comienzas a hacer un chequeo interno. De ahí viene, ¿ok? La elevación, como dice el Rebbe Nachman, y el arrepentimiento. Y continúa diciendo, mediante sus plegarias, la persona rectifica los daños en Malhut. Algo ocurre cuando tú comienzas a orar. Algo ocurre cuando tú comienzas a levantar plegarias al cielo. Dice el Rebbe Nachman, la persona rectifica los daños en Malhut, en esta dimensión física, los pecados que ha cometido al no aceptar la soberanía de Dios. Es decir, al desvincular al creador de tu vida. No aceptar la soberanía de Dios es creer que tú tienes la razón y Dios no la tiene. Es tener al creador para algunas cosas y para otras no. Poner al creador cuando supuestamente te va bien, pero cuando vienen las pruebas, tú ya te olvidaste del creador. Eso no es aceptar su soberanía. Es decir, yo no puedo usar la divina providencia, no puedo usar la presencia divina para cuando me conviene y cuando no me conviene, ya lo dejo de lado y creo que Dios no está ahí. Pero mediante el arrepentimiento, rectifica todos los daños asociados a Binah. ¿Ok? Los daños que se causaron en el mundo espiritual. Aquel que trae un sacrificio ¿ok? Eleva tanto a Malhut como a Binah. Y ocurre algo dentro de ti cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a traer ese animal interior, ese reconocimiento de tus impulsos, ese reconocimiento de tus instintos animales, ¿ok? Comienzas a elevar tu materia y a la vez también tu entendimiento espiritual. Algo ocurre en tu interior cuando tú oras, algo ocurre cuando tú levantas plegarias, santificas y elevas ya sea tu estado de conciencia o ya sea el plano de la materia. Por eso es que cuando la persona pasa orando, hay una purificación por dentro, hay una elevación, la persona se santifica. Bien. Y por lo tanto dice, contribuye a la reconstrucción del templo celeste y del templo terrestre, dice Reuben Achman. ¿Ya? Entonces, lo que llamamos arrepentimiento, en hebreo se dice teshuvah. ¿Ok? La palabra teshuvah, los cabalistas dicen, no leas teshuvah, lee tashuvhe. Tashuvhe es volver a la G de Binah. ¿Ok? Vuelvo a poner el mapa del árbol de la vida. Binah corresponde al mundo divino. ¿Ok? Y esto está relacionado con el día de Shabbat. Y Malhut está relacionado con el mundo material. Es decir, de hecho, esto también puede estar asociado a dos conciencias. Una conciencia que he llamado conciencia Nefesh, la conciencia de tus cinco sentidos solamente, la percepción limitada de tus sentidos sensoriales, y volver a la G es conectar con tu yo interior, conectar con tu alma, ¿ya? Y al conectar con tu alma, automáticamente tú puedes elevar al mundo espiritual tu alma.
Entonces, el arrepentimiento realmente entrar a las esferas celestiales y poder entender cómo funciona el mundo, pero desde arriba. Poder entender cómo funciona el universo, pero desde arriba. Entonces, eso es la auténtica Teshuvá, entrar al mundo divino, a la conciencia divina. El Rebbe Nachman dice, lo puedes hacer a través de la plegaria. Esa es la versión del Rebbe Nachman. Tú puedes entrar al mundo divino a través de la plegaria. Conectas contigo mismo, haces introspección, vas a tu alma, comienza tu alma a analizarse a sí misma y luego ya Dios te da y te concede poder elevarte a los planos superiores. De hecho, cuando tú oras, tú ya puedes meditar. Tú puedes entrar al plano de la meditación y entrar al plano de la meditación, de la Idbonenut, usando las letras hebreas y los nombres de Dios, tú asciendes al plano del mundo divino. Entonces, cuando tú conoces el mundo divino, va a ser difícil que te den ganas acá abajo, que le den ganas luego a tu alma acá abajo cometer errores. Para eso hay que ascender. Entonces, todo esto tiene que ver con la ofrenda olá, ascenso, ascender. ¿Ya? Dice Mevo Asharim 9:26, dice este documento, en Noam Elimelech para Shazab, dice que, y esta el verso que leímos, el verso dice, Sot Torah Jaolá. Eso estaba en el verso principio de la Torah, el Levítico capítulo 6, verso 2. Ahí dice, Tzav et Aharon bet Banav lemor Sot Torah Jaolá. Ahí aparece Sot Torah Jaolá. Entonces dice los sabios, que en esta frase es imposible que uno rompa, dice, todas las tendencias con las que ha crecido desde el vientre de su madre. Estamos hablando de ofrenda olá. Como si la Torá nos manda a romper las tendencias? Ofrenda olá es la ofrenda animal, la ofrenda que se quema completamente. Y es lo que nosotros tenemos que quemar de lo animal que somos muchas veces, ese instinto animal que se manifiesta tanto en hombres como en mujeres en el interior, ¿ok? O ese deseo egoísta de recibir para sí mismo de lo que el cielo te dan y no compartirlo con los demás. Entonces, es imposible, dicen los jajamim, los sabios, que uno rompa toda la tendencia con la que ha crecido del vientre de su madre. Más bien, y mira la salida que te dan, más bien hay que elevarlos a la santidad. Por ejemplo, dice, alguien que tiene el rasgo de la ira, ok, tienes ese rasgo animal, pero transfórmala porque la energía no se destruye, la energía se transforma. Por lo tanto, dice, si tú tienes el rasgo de la ira externa, aléjate de la ira externa, pero enójate con las cosas negativas, ¿ya? Aléjate, pero si te vas a enojar, enójate cuando tú no creces, cuando tu ego te está ganando. Enójate con los rasgos que no has podido transformar. Es decir, invierte, dejar de enojarte con los demás y invierte esa energía ahora contigo. Lo mismo ocurre, dice, con todos los rasgos. Esto se refiere a la bodá, al servicio jasídico, piadoso, antes mencionado, de por qué de ella tomaremos para servir a Hashem. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona impulsiva, ocupa ese impulso, ¿ok? Para hacer mis votos, para hacer los preceptos, para tener buenas acciones, para correr cuando hay que ayudar al prójimo, para correr cuando está el necesitado. Entonces, esto es ofrenda olá, esto es la ofrenda que debemos aprender a quemar dentro de nosotros. ¿Ya? Y por último, dice este documento, Toldot Jacob Yosef, Baerás 26, dice, y con todo esto se puede entender el mandato, ordena a Jarón y a sus hijos, etcétera, que el fuego del altar, que está la última parte del verso de que leímos, el fuego del altar está encendido perpetuamente. O sea, es un precepto de la Torah que el fuego en el altar debe estar encendido perpetuamente. Y dice los sabios, quiere decir que en Aarón
Es allí donde el fuego debe ser perpetuo, ya que el altar es un símbolo de compasión y las llamas de ella, es decir, de la Shejina, que se llama altar, como se le conoce, debe estar perpetuamente sobre y dentro del Cohen, dentro del sacerdote. Es decir, aquel que servirá al santo nombre bendito, a Kadosh Baruj Hu, como sacerdote, como Cohen. Es decir, alguien que despertará esas dos entradas que son el norte y el sur. Entonces, cuando la Torá nos dice que ese fuego en el altar debe estar encendido perpetuamente, dicen los sabios, habla del sacerdote. Y hemos dicho en Kabbalah, y hemos aprendido también de nuestra escuela, que sacerdote en el aspecto espiritual es un cabalista. ¿Ok? El cabalista, aquel que tiene conciencia de cómo funcionan las leyes de la santidad, las leyes de la pureza y la impureza, aquella persona que entra al mundo espiritual y ofrenda a Dios sacrificios agradables, sacrificios. Eh, aquella persona que constantemente lleva sus ofrendas mínimo 3 veces al día delante del santo bendito sea. Estamos hablando de esos rasgos negativos. Estamos hablando porque los sabios han dicho que después de la destrucción del templo, los sacrificios, las ofrendas, ahora son las oraciones. Entonces, ahora oramos, ahora meditamos, elevamos a Dios. ¿Para qué? Para que estos rasgos negativos sean quemados completamente dentro de nosotros. Entonces, el fuego es la Shejinah, que se llama altar. Esa es la Shejinah la que debe estar presente en nosotros. Y los sabios nos dicen, y la Kabbalah enseña, que la Shejinah es Marhut, es este mundo físico, pero la Shejinah también representa la gota seminal, las gotas de semen. Por lo tanto, cuando la Torá también nos dice y permanece sobre el fuego, dice, hablando, esta es la ofrenda o la que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche. Cuando usa la frase toda la noche, está aludiendo a la relación sexual con santidad. Por lo tanto, la Shejinah es el fuego que fluye del alma de estos dos querubines que representan macho y hembra, el hombre y la mujer, que deben hacer bajar la divina presencia en el acto sexual. Entonces, todos estos códigos nos llevan a la idea de cómo nosotros tenemos que quemar. Y fíjate la gran diferencia entre tener una relación sexual sin aplicar los nombres de Dios, sin meditación, eso no es una ofrenda. Pero cuando tú llevas el deseo físico de la sexualidad y lo elevas, imagínate que aún el acto sexual es elevado al plano espiritual. Entonces las personas que están casadas, las personas que tienen pareja, entonces tienen que dominar esta parte y tienen que elevar el fuego del altar. Es decir, que la Shejinah que reside en la gota seminal del hombre se active con los nombres de Dios meditados en el momento de la relación sexual. La mujer también tiene que meditar. ¿Para qué? Para que puedan presentar al Rey del Universo esa ofrenda olá. Y el apetito sexual físico y placentero pueda ser ahora elevado hacia la dimensión del alma. Esta ha sido la parashat de esta semana, la parashat Sab, contenida fundamentalmente con los comentarios de Reben Nachman y otros sabios que nos ayudan a elevar toda esta dimensión. Baruch Hashem, ¿algún comentario, preguntas antes de despedirnos?
El ayuno forma parte de la ofrenda, dice Carlita. Sí, el ayuno puede ayudar ayudar a quemar, ¿ya? Pero estamos hablando de un ayuno con elevación, no pasar hambre, pero un ayuno conectado a un ayuno con estudio de Torah, un ayuno con meditaciones, un ayuno con energía divina, ¿sí? Pero cuando realmente, como dice el Raben Ahmad, tú tienes que sentir que eso se quema dentro. El deseo animal, el deseo del instinto animal tiene que disminuir y luego transformar ese impulso a lo elevado, a lo espiritual. No, Ketoret es otra cosa, Nelvi. Es otra cosa la Ketoret. Eso entra en otro plano. No se puede hacer Ketoret si no has quemado tus animales internos, tus instintos. Todo el mundo actualmente es como de moda que todos usan Ketoret y andan con Ketoret, pero no se olvidan que la Ketoret es un paso que está más allá de la quema de los animales, de los deseos egoístas. Por lo tanto, hay que hacer cenizas primero en el altar, los malos rasgos, ¿ok? Y luego proceder con un corazón tierno, amoroso, a lo que está más profundo. Bien, ¿alguien más? Sí, maestro. No, no, yo lo que me refería de la Ketore es lo que hace tiempo estuvimos conversando sobre que teníamos que hacer ceniza a todas las malas midot. ¿Se acuerda? Usted me explicó Correcto, lo mismo que que teníamos estoy. que hacer ceniza a las malas midot. Exacto, a eso es lo que yo me refiero. Ah, ya. Sí, entonces es lo mismo. Es lo mismo que estamos hablando. Sí, ujú, exacto. Sí. Entonces, haciendo ceniza a la mala midot, podemos proceder a cosas más sagradas, ya más profundas. Así que muy bien, excelente. Esta ha sido la parashá de esta semana. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Que tengan Shabbat Shalom, bendiciones, disfruten de este día, estudien, eleven su conciencia y ya seguiremos en conexión eh, para lo que viene ya de Pesaj. Ahora nos vamos a centrar en Pesaj de aquí en adelante, así que disfruten de lo que queda de la energía de la semana. Shalom, shalom, bendiciones, hasta la próxima. Shabbat Shalom, maestro, gracias. Excelente clase. Shabbat Bendiciones. shalom. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Nos vemos.